Vamos a la ecuación trigonométrica elemental con la tangente. Ahí tenemos, por ejemplo, tangente de x igual 1. Acá retomamos lo que vimos la clase pasada de la tangente en la circunferencia trigonométrica, que tiene una utilidad la tangente. No las otras tres, la cotangente, la secante y la cosecante, pero la tangente sí tiene utilidad. Recuerden cómo era el tema de la gráfica de la tangente de un ángulo en la circunferencia trigonométrica, donde nos vamos a quedar para todo lo que es ecuaciones trigonométricas, elementales por lo menos. Se grafica el eje de las tangentes, esa recta cuya ecuación sería x igual 1, porque es una recta vertical que pasa por el punto de coordenadas 1, 0, como par ordenado, 1 de x, 0 de y. Bueno, no importa, ahí está el eje de las tangentes, se gradúa igual que el eje y, 0, 1 a la altura del radio, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3. La tangente puede variar de menos infinito a más infinito, o sea que acá no tiene esa limitación, no se vayan a confundir con el tema del seno y el coseno. El seno y el coseno sí varían entre menos 1 y más 1, la tangente no. Vamos a la tangente de x igual a 1. Ecuación trigonométrica elemental. Ahora con la tangente. Siempre hay que saber esas tres posibilidades de ecuación trigonométrica elemental. Seno de x igual a un número, coseno de x igual a un número, tangente de x igual a un número. Esas tres, bien sabido todas las posibilidades que hay. Bueno, en este caso hago el eje de la tangente, como hemos dicho, esa recta vertical. Bueno, si dice 1, bueno, marcamos el valor de 1 en ese eje, no en la proyección sobre el eje X, sobre el eje Y, no, en ese eje de la tangente famoso. Marco el 1 positivo, punto P, ahí. 1 el origen, con ese punto y prolongo para el otro lado. O sea, esto sería una sola recta, o dos semirrectas opuestas que parten desde el origen. Y esos son los dos ángulos, que son dos ángulos que difieren en pi, que difieren en 180, eso lo hemos visto como categoría, cuya diferencia x2 menos x1 es igual a 180. Bueno, una solución la sacamos con la calculadora. Esto es más fácil. Esto es bastante más fácil porque hay que sumarle 180 grados o restarle, depende, para que caiga en el primer cuadrante, 180 grados. Entonces, tangente de x igual 1. Despejo de acá la x, arco tangente de 1. Calculadora, ¿no? Arco tangente, bueno, de 1 igual 45 grados. Ahí tengo la primera solución, 45 grados o pi sobre 4, que por supuesto no es la única, porque estamos en un contexto de x que pertenece al intervalo 0,2 pi, o sea que hay dos soluciones. Y la otra consiste en sumarle 180 grados a ese valor, si lo hago en grados, ¿no? Y si no, pi, bueno, acá sería x1 le sumo 180, x1 era 45, más 180 da 225, y ahí están las dos soluciones. Si verifico con la calculadora, como se tiene que verificar, como se puede verificar cualquier ecuación, hago la tangente de 45, bueno, ¿qué me va a dar? 1. La tangente, la que sería interesante de justificar, verificar. La tangente de 225 igual, y también me da 1. Entonces, esas son las dos soluciones que tiene la ecuación trigonométrica tangente de x igual a 1. Acá no hay que proyectar sobre ningún eje ni nada. Solamente con esos dos ángulos, x1 y x2, recuerden que cuando el ángulo estaba en el tercer cuadrante, eso lo habíamos explicado antes, cuando vimos el simulador digital de la tangente de la circunferencia trigonométrica, ese ángulo que empieza acá y sigue hasta el infinito para acá, digamos, esa semirrecta, al no cortar el eje de la tangente, hay que prolongarla para el otro lado y ahí leer la tangente. Así que la tangente de 45 es 1 y la de 225, que también es bisectriz del tercer cuadrante, digamos, también es 1 positivo. Así que esas son la ecuación trigonométrica elemental. Y si la tangente es negativa, hice un ejemplo con la tangente negativa, la tangente es igual a menos raíz de 3. Para x que pertenezca al primer giro, de 0 a 2pi. Bueno, hago el eje de la tangente. Ahí lo pongo 0, 1 a la altura del radio, menos 1, menos 2, etcétera, etcétera. Raíz de 3 o menos raíz de 3, si lo saco con la calculadora, menos raíz de 3, menos 1,73. Lo hago a ojo acá, menos 1, menos 2, ahí está, menos 1,73, el menos raíz de 3. Ahora, ¿qué hago con ese punto? Ese punto que lo marco en el eje de la tangente, lo uno con el origen y prolongo. Esa es la forma de resolverlo. Marcar el valor que me diga que da la tangente, sea positivo o sea negativo, lo marco en el eje de las tangentes. Si era 1, bueno, 1 con el origen y prolongo. Acá es menos raíz de 3, lo marco el menos raíz de 3, 1 con el origen y prolongo. Y los dos semirrectas opuestas, ven ahí, los radiovectores unitarios, de los dos ángulos que satisfacen esa ecuación trigonométrica. Por supuesto, uno lo sacamos con la calculadora, por ejemplo, menos raíz de 3, arco tangente, shift tangente,
y me da menos 60. Obviamente que si me larga el menos 60, no lo voy a aceptar, aparte que está en grado, no lo voy a aceptar porque es negativo y tiene que ser un número positivo, de 0 en adelante. Entonces, ese menos 60, de nuevo, como hicimos recién, ese menos 60, bueno, ¿qué le puedo hacer? Acá le sumé una vuelta entera. Guarda con sumar 180 a la Bartola. Acá sí vamos a sumar 180, pero lo estamos razonando. Guarda en general, en la trigonometría, con agarrar y decir, le sumo 180. ¿Para qué? Le sumas 180, lo cambiás de. Pero acá sí, obviamente se puede hacer. Entonces, al menos 60 le sumo una vuelta, y bueno, más 360, obviamente va a dar más 300, ¿o no? Bueno, y a ese valor no le tengo que sumar un 180 porque se me sale de la primer giro, ¿o no? Entonces al 300 le resto, lo puse como X1 al otro, bueno, le resto 180 y me queda 120. Bueno, y lo dibujan. Se ubican, eso es más fácil, o sea que la tangente es mucho más fácil que la ecuación elemental con el seno y el coseno. Es mucho más fácil la ecuación elemental con la tangente. Siempre son dos radiovectores unitarios, opuestos, los radiovectores unitarios son opuestos y siempre hay dos soluciones. Siempre, siempre hay dos soluciones. O sea, nunca tener el caso de que no hay solución, que la tangente de algo no hay solución. Y si la tangente es cero, también hay dos soluciones que son 0 y pi. En eso es parecido al seno de 0, seno de x igual a 0. O sea, si de pronto tuviera la tangente, supongo de pronto te dicen, la ecuación trigonométrica de Mesa no la hice, pero no es nada del otro mundo, la tangente de x igual a 0. Bueno, si la tangente vale 0, marco el 0 en el eje de las tangentes. Y después, ¿cómo es el procedimiento? Hago una recta, trazo una recta uniendo ese punto con el origen, uno con el origen y prolongo para el otro lado. Y bueno, y los dos radios unitarios serían entonces, que marcan la solución de esta ecuación, serían este, 0, y su opuesto, que sería pi, 0 y pi, si el 2pi no está permitido, ¿cierto? 0 y pi, no debe estar permitido el 2pi. Bueno, esa sería si la tangente de x igual a 0, pero no cambia, conceptualmente no cambia nada. O sea, uno agarra el valor que te dio la tangente, cualquier valor, positivo o negativo, va a ser cualquier número, unís con el origen, prolongá, y ahí están las dos soluciones. Una la sacás con la calculadora, arco tangente, y a esa le sumás o le restás una vuelta, media vuelta. O sea, 180 grados. Nunca he visto yo con la secante, con la cosecante, creo que nunca he visto, ¿o no? Pero si alguna vez apareciera, no hay ningún problema, porque no necesito ver otra teoría, secante de x igual a 2. No, porque yo sé que la secante es 1 sobre coseno, ¿o no? Que haría 1 sobre coseno igual a 2. Con lo cual sería lo mismo que decir coseno de x igual a 1/2, porque el coseno pasa multiplicando al 2 y el 2 pasa dividiendo al 1. Bueno, o sea, la manipulá hasta que te quede seno de x igual tal cosa, coseno de x igual tal cosa, o tangente de x igual tal cosa. Esta no la podés manipular, porque tangente de x igual menos, ¿qué va a poner? Tangente seno sobre coseno no me va a salir, ¿o no? Entonces, son tres ecuaciones elementales básicas que hay que saberse hacer, con el seno y con el coseno y con la tangente.